Mi nombre es Stephanie Morales. Yo tenía muchos traumas a través de cosas que sufrí en la vida. Aparte tenía muchos complejos de mí misma. Yo pensaba que no valía nada, pensaba que mi vida no tenía sentido. Yo sufrí con depresión antes de recibir el Espíritu Santo. Por muchos años sufrí con depresión. Llegó al punto que quise cometer suicidio porque mi vida estaba tan mal. Tenía tantos problemas que yo decía, si esto es vivir, ¿qué vida es esta? Yo hasta planeé mi muerte. Llegó hasta ese punto por tantos problemas familiares que tenía. Desde niña sufrí, entonces fueron como cosa tras cosa que aconteció hasta que llegué al punto de no querer vivir. Ahí eso afectaba mi vida diaria con mi familia. Comencé a alejar más y más de mi mamá, como que comencé a tenerle odio a ella. Llegué al punto también de querer matarla, porque tenía tanto coraje. Yo pensaba que la culpable de todos los problemas era ella, porque ella aceptaba la situación que vivíamos y era golpeada a diario. Entonces para mí era como que ella permitía que todo eso pasaba. No había paz, no había ni un momento de paz. Siempre estaba como una tensión en la casa, siempre se veía como se sentía hasta como una pesadez. En cuanto entraba se sentía una pesadez. Ya sabíamos que era pleito seguro todos los días, entonces yo en sí me comencé a juntar más con gente de afuera, pandilleros. Andaban con amigas que eran de pandillas y según yo todo estaba bien. Yo hasta decía, no tengo ningún problema, pero por dentro yo me sentía más y más sola. Conocimos la iglesia a través de una invitación de mi abuelita. Ella nos invitó. Estábamos tan desesperados que cualquier opción que nos daban, íbamos. Cuando ella nos invitó, vimos algo diferente. Llegamos, fue un día viernes, creo, y fue ahí que comenzó todo a cambiar. Yo no creía al principio. Yo decía, esto es mentira. Les pagan. Porque habíamos intentado tantas otras cosas que para mí era como es algo, otra cosa falsa. No va a pasar nada, o sea, es solamente pérdida de tiempo. Incluso cuando yo llegué a la iglesia, yo no creía en Dios. Yo ya no creía en Dios. Porque yo decía, si Dios existe, ¿por qué mi vida está así? Si hay un Dios que ama, ¿por qué sufro tanto? Pero yo nunca intenté acercarme a Dios de verdad. Y me acuerdo que lo primero que aconteció fue que yo tenía ganas de vivir. Que para mí fue muy impactante porque ya tenía mucho tiempo que yo no tenía ningún aliento de vida, ninguna gana de salir adelante. Entonces fue lo primero que Dios me mostró, no, si estoy aquí. Me hablaron del Espíritu Santo. Yo decía, ¿qué es el Espíritu Santo? Yo no entendía, yo decía, ¿qué es eso? Pero me dijeron, no, el Espíritu Santo es algo que te va a ayudar, es algo que va a estar ahí, tu consolador. Mientras nadie esté ahí, Él va a estar ahí. Entonces yo me di cuenta de la necesidad y comencé a buscarlo. Fueron meses que estuve buscando. Y fue un servicio un domingo. Me acuerdo que fue como, o sea, Dios ya había hecho un cambio, pero fue como que en ese momento Él estaba conmigo. Ya no iba a estar más sola, como que algo dentro de mí se sintió completo. La tristeza, todo se fue por completo. Porque antes de eso era como momentos, quería regresar, pero después de recibir el Espíritu Santo pude enfrentar todos los problemas que estaba pasando y vencerlos. Entonces el Espíritu Santo fue clave para que mi vida fuera transformada, cambiada. Participando del ayuno de Daniel renueva verdaderamente nuestra vida espiritual porque te alejas de todo el mundo. Aún ya teniendo el Espíritu Santo, te puedes distraer con las redes sociales, con las noticias, lo que está pasando alrededor, pero el ayuno de Daniel como que te liga otra vez a Dios. En el ayuno te separas de todo, entonces comienzas a leer más la Biblia, comienzas a buscar más de Dios y claro que Dios es fiel y comienza a renovar tu espíritu, renovar todo.
Mi vida ahora con el Espíritu Santo es un antes y un después. Yo era una muerta viva, en realidad, y ahora puedo decir que soy viva, de verdad. Estoy viviendo porque antes no era vida. Antes realmente no había ninguna esperanza y ahora todo fue cambiado.